Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud. Atención, porque si vos sos de los que en esta época te empiezan a llorar los ojos, empezás con los estornudos, te moquea la nariz, es muy probable que sufras de rinitis alérgica. Te vamos a contar qué es y cómo se puede prevenir y tratar. Vamos a estar también hablando de los desafíos que enfrentan las parejas en esta época moderna, ¿no? Cómo juega, qué rol juega la tecnología en los vínculos interpersonales y también problemas de visión, la presbicia, la miopía, la hipermetropía, cómo prevenirlas, si se pueden prevenir y cómo tratarlas. Todos esos temas hoy en Tesis de Salud, imperdible, quédate ahí. Bueno, y se viene un tema muy, pero muy interesante aquí en Tesis de Salud. Estamos con Demián Bucay, gracias por estar con nosotros. Un placer. Psiquiatra, psicoterapeuta, escritor también. Y vamos a hablar con él del vínculo entre las parejas hoy. Porque ha cambiado, ¿no? Hay muchos factores externos, muchos factores de nuestra actualidad que inciden sobre los vínculos de pareja, ¿no? Así es, absolutamente. Yo creo que es muy distinto estar en pareja hoy que lo que era hace poco tiempo atrás, quizás incluso 10 años atrás o 15 cuando yo me casé, por ejemplo. Creo que ha cambiado mucho y es muy interesante. A mí me parece para mejor, en general. ¿Te parece para mejor? Sí, creo que hemos cambiado para mejor. ¿Cuál es el factor que más ha incidido en los últimos tiempos en los vínculos entre las parejas? ¿Quizás el celular? Bueno, seguro que la cuestión de la tecnología influye en cómo nos relacionamos, no solo las parejas, sino todas las personas. La verdad que es interesante que lo traigas a colación porque es uno de los temas que yo más estudio, que me interesa muchísimo, los efectos que tiene la tecnología sobre los vínculos humanos. Y como la tecnología, donde más ha avanzado en los últimos tiempos, es sobre la comunicación, evidentemente que las relaciones humanas está profundamente afectada por eso. Y nuevamente, enseguida cuando sale eso, dice, no, el celular es un problema porque entonces estás con el celular y no estás con la persona. Y lo que yo digo siempre es que en el celular, la mayoría de la gente, estamos con personas. Sí. Lo que hacemos es comunicarnos con otros, en general. Estamos en las redes sociales, estamos en WhatsApp, Entonces, ¿por qué la comunicación entre las personas presencial es buena y la comunicación con personas a través de lo virtual es mala? ¿Qué solucionamos si yo te digo, deja el celular un poco, che, está conmigo que estoy acá, vinimos a cenar, no sé qué? Y entonces vos así, está bien, porque te parece que más o menos... a regañadientes. A regañadientes dejás el celular y más o menos intentás mirarme y seguir hablando conmigo, y en realidad seguís pensando en lo que está pasando en el Facebook. Yo creo que no se gana mucho. Me parece que se gana muy poco forzando al otro a compartir lo que no tiene mucha ganas de compartir. Si una pareja está cenando y resulta que los dos están con el celular, por ahí tendría que preguntarse cómo hacer que esa cena sea más interesante, no cómo forzar a dejar otra cosa y bueno, nos queda esta que, esta cena es aburridísima, pero bueno, como es lo que tenemos que hacer, lo hacemos y entonces hacemos como que cenamos juntos. Yo diría, si alguien prefiere todo el tiempo el celular que al que tiene delante, hay que preguntarse qué es lo que pasa o no pasa con el que tenés adelante, como para que te vayas todo el tiempo al celular. El problema no es que el celular es malo, lo que es malo es que no está pasando nada interesante acá. Es muy, muy interesante lo que decís. Me parece que no. Ahora, también es cierto que el celular es un factor de distracción que si no está, ¿no? Pero nuevamente, ¿es un factor de distracción o es que lo que pasa en el celular, me parece a mí que la cuestión es que está bastante bueno? Contrario a lo que se lo suele demonizar. No, es una porquería, eso. Como todas las cosas nuevas. Sí. Antes se demonizaba la televisión, cuando yo era chico. Entonces la televisión era la fuente de todos los males. En una cena copada con tu pareja, en vez de decirle, pero dejá el celular, que ya hace que además la cena es peor que lo que era antes. Si ya era mala y no genera mentira, ahora es peor. Intentá que esté bueno. ¿Cómo hacer para que el otro le dé ganas? No se trata de que, y esto me parece una clave para las parejas, siempre pensamos que lo que tenemos que hacer es exigirle al otro lo que corresponde en una pareja. En lugar de pensar cómo hacer para que el otro tenga ganas de salir conmigo
el sábado. Tiene que estar bueno salir conmigo. Claro, proponerle un plan alternativo más tentador. Sí, o proponerle un plan, o no sé, o sea, trabajar en mí mismo para que esté bueno, estar conmigo. Y los reclamos lo que hacen es no solo que cuando lo consiguen, como decías, a regañadientes y termina no estando bueno, sino que lo empeoran. Que a nadie le da ganas de estar con otros y me está reclamando todo el tiempo. Claro. Entonces, vos lo vuelvo peor. Lo que te decía es, el error fundamental es creer que una pareja se construye bajo el modo de el compromiso. El compromiso es una especie de obligación. Y me parece mucho más interesante tratar de construir una pareja sobre las ganas, sobre el interés, sobre el entusiasmo, sobre el deseo, ¿cómo sobre el compromiso? Si yo te tengo que decir, no, vos tenés que venir porque vos te comprometiste. Yo no quiero estar en ese lugar. Y no quiero que mi pareja esté ahí porque lo prometió. Entonces ahora como lo prometió tiene que cumplir. Claro. Pero qué clase de... Y ahora, la vamos a pasar muy mal. Pensando en este sentido, ¿no? ¿Cómo le damos seguridad al otro? ¿O no hay que darle seguridad? ¿Qué seguridad querés? ¿Cómo seguridad? ¿Qué seguridad? No hay que darle ¿Seguridad de que mañana y traspasado mañana yo voy a seguir estando? ¿O vos vas a seguir estando? ¿Qué seguridad? ¿Por qué vas a tener esa seguridad? No es importante. Bueno, es importante, pero es imposible. Claro. Estaría buenísimo, ¿no es importante? Sí, me encantaría, pero no la veo bajo ningún modo que no sea que vos decís, no, porque yo me comprometí. Entonces ahora, ¿y qué? ¿Vas a estar por obligación? ¿Vos creés que va a estar bueno eso? ¿Vos creés que si te quedás porque ya lo prometiste va a estar bueno? Por supuesto, no quiero caer en la tontería de decir, bueno, cada día, no sé qué, porque entiendo que las parejas proyectan, entiendo que es necesario mirar para el futuro, pero me parece que nada más que lo que surge de la idea de que estamos bien, de que está bueno y de que no veo ninguna razón para que vos no quieras seguir con esto, si está siendo bueno para vos y para mí, si está siendo enriquecedor, si tu vida es mejor estando conmigo que estando sin mí. Esa es la razón, esa es la seguridad, si querés. La seguridad es, yo veo que está bueno esto. Yo creo que mi vida, básicamente, esta es la razón para estar en pareja. Y por eso te voy a elegir día a día. Te voy a elegir porque mi vida está mejor con vos en ella que sin vos en ella. Esa es la seguridad. No hace falta otra. ¿Cuál te parece que es el principal desafío que enfrentan las parejas de hoy? En este contexto de tecnología, de vorágine en la que vivimos, de velocidad, ¿no? A mí me parece que, primero que la pareja se ha vuelto y se va a volver cada vez más a algo electivo. En algún momento estar en pareja era casi una obligación, porque era casi un prerequisito para formar una familia. Hoy en día no es así. No necesitas estar en pareja para formar familia, está clarísimo. No necesitas estar en pareja para tener hijos. Entonces, me parece que esto hace que las parejas... es más exigente lo que pide una pareja hoy. Porque como no es necesario, es solo si es mejor, entonces una pareja se vuelve más exigente. Y el futuro es más riesgoso porque... bueno, lo mismo, menos seguridad porque tiene que seguir estando bueno. Claro. Me parece que el principal desafío de las parejas es cómo conciliar su vida individual con la vida de pareja. Que no tengas que sacrificar tu vida personal en función de la pareja. En algún momento eso era un valor, eso era una virtud. Y una obligación casi. Sí, o una obligación a lo que se suponía, ¿no? Vos te tenías que sacrificar y era como, qué bien, porque la pareja era como una entidad superior a las personas que la formaban. Esto hace, qué sé yo, no sé, 50 años, tal vez. La verdad que espectacular la charla para quedarse pensando. Seguramente en casa hay una postcharla a esta nota. Me encantaría. Estaría buenísimo. Gracias por haber estado si acá. tienen una postcharla y me quieren encontrar en la web y comentar algo, estoy en Facebook como Demián Bucay, mi web es demianbucay.com.ar, estoy en Twitter, me pueden comentar ahí. Te van a volver locos a gusto, consulta. Bueno, gracias, de verdad un placer. Enorme.
Y es lamentablemente para muchos, para los que lo sufren, un clásico de esta época, del otoño. Estamos hablando de las alergias del otoño. Y está con nosotros la doctora Valeria Elaj, que es médica clínica y además directora médica de Vital. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Valeria, gracias por acompañarnos. ¿Por qué les pasa a algunas personas sí, a otras no, que en esta época les agarra esa alergia, esas ganas de estornudar, bueno, los ojos llorosos, con todos los síntomas típicos? Todo eso forma parte de una respuesta exagerada que tienen algunas personas a determinados alergenos, que es lo que provoca en su sistema inmunológico una reacción desmedida. En general, la estacionalidad está dado por las alergias que son provocadas por el polen, que están en malezas, en pastos. Y las que son durante todo el año son los pacientes que son alérgicos a los alergenos que están en los interiores de la casa, como insectos, cucarachas, moho, ácaros. ¿Es difícil detectar qué elemento nos provoca la alergia? Los pacientes en general saben a qué son alérgicos. Después de que se repite durante 2 o 3 años lo mismo, ya lo identifican y hasta lo pueden prevenir. En general, la prevención forma parte de la mejoría de calidad de vida de estos pacientes. Claro. Si bien no son enfermedades graves, sí impactan mucho en la calidad de vida. Claro, incomodan el día a día, ¿no? Y en la noche también. Y también en la noche. Y produce irritabilidad el otro día, cansancio. Claro. A ver, enseguida me detallas bien los síntomas, pero ¿cuál es el mejor método de prevención? Bueno, en los que son alérgicos al polen, por ejemplo, evitar estar afuera, al aire libre, en pastos. Eso es algo casi imposible. Es casi imposible. Uno debería tratar de evitar la exposición exagerada. Y si no, cuando llegas a casa, bañarte, sacarte la ropa, evitar colgar la ropa afuera. Porque queda eso impregnado en uno, ¿no? Exactamente. Para dormir bien, lo ideal es bañarse y acostarse sin esa ropa. Bien. Y también cuando vas en auto, cerrar las ventanillas, ir con el aire acondicionado, cerrar las ventanas durante el momento del día. No estar en los campos cuando recolectan, por ejemplo, heno, cuando cortas el pasto, tratar de evitar esos momentos. Eso es si sos alérgico al polen. Por ejemplo, a los ácaros o a las cuestiones que están dentro de la casa de uno. Hay que evitar de tener frazadas, mantas, peluches, cosas que puedan tener estos ácaros. Limpiar bien, tratar de ventilar en algún momento del día. Todas cuestiones que los pacientes ya identifican, van identificando de a poco. Pero convengamos que algunas de las recomendaciones son difíciles. No tener frazadas en invierno es imposible, no estar a la intemperie también. ¿Cómo podemos suplir eso? Digo, ¿qué tipo de medicación podemos tomar para contrarrestar esas cosas que no podemos hacer? Sí, la mayoría de los pacientes requieren de farmacoterapia, además de estas cuestiones del día a día. Que son spray con corticoides, antihistamínicos, lavados nasales. Algunos pacientes usan algún tipo de máscara para estar afuera, los que son alérgicos al polen. Y en general son pacientes donde se les ve afectada la vida diaria, pero que lo manejan y en los pacientes que tienen esta estacionalidad empiezan a tomar esos medicamentos 2 o 3 semanas antes de la aparición del cambio de clima, cuando están expuestos a la alergia y lo llevan bastante bien. ¿Se corre algún riesgo con esto que termina siendo una automedicación? Quizá por conocimiento propio, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, todos los años te pasa, no vas todos los años quizás al médico. ¿Se corre algún riesgo con esto? Sí, podés tener riesgos si lo haces mal. Tendrías que tener una recomendación de tu médico y además estos medicamentos, algunos son de venta libre, con lo cual todavía expone más al paciente al riesgo. No si se hace en forma ordenada y siempre siguiendo las indicaciones de tu médico. Esto pasa todos los años, claro. Los pacientes ya se conocen y en general no pasa nada con el riesgo. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Los síntomas típicos son estornudos, congestión nasal, rinorrea, esta secreción de la nariz todo el tiempo, picazón en los ojos, en la nariz, en la garganta, en el oído, malestar de día porque no puedes dormir bien de noche, cansancio.
Y además produce en los niños, por ejemplo, cuando están expuestos a este tipo de alergias, disminución en el rendimiento escolar, en el deporte. En el adulto también puede llegar a provocar disminución en el rendimiento de trabajo. De hecho, se pierden días laborales por la rinitis alérgica. Hay un impacto económico en cuanto a la salud pública. Pérdidas de días de trabajo, pérdidas de días de colegio. Es una afección no grave, pero realmente impacta. ¿Y se puede agravar? ¿Estos síntomas pueden terminar en algo más complicado? ¿Se puede No, en general no. Esto es una enfermedad crónica que no, en general no se agrava. Es más molesta que otra cosa. Es más molesta, salvo en aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos o que tengan algún otro factor de riesgo. Bajas. Que puedan desencadenar alguna crisis asmática, una neumonía, cuando tienen otros factores de riesgo, no en la mayoría de la gente. ¿Por qué algunas personas son más propensas que otras a contraer este tipo de alergia? Sí, los pacientes que tienen mayor probabilidad de tenerla son aquellos que tienen familiares alérgicos. Es como hereditaria. Exacto. Hay un factor genético. Es familiar, exacto. Aquellos niños que estuvieron expuestos durante el primer año al tabaquismo materno, los prematuros, los varones tienen más riesgo de padecerla y no mucho más. Si me tocó un año, ¿es casi seguro que al año siguiente me pase lo mismo? ¿O puede ser que ese elemento que me provoca la alergia a veces me la provoque y a veces no? Mira, en general, si sos alérgico a estos alergenos, va a volver a pasar. El tema es el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Puede parecer una rinitis alérgica y haber sido una sinusitis infecciosa o alguna otra enfermedad parecida. El médico, con el interrogatorio, el examen físico y a veces algún estudio complementario de diagnóstico, puede llegar al diagnóstico más fácilmente. ¿Y puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona? Es más frecuente en los adultos jóvenes. Es raro que en los niños menores de 2 años y en los extremos de la vida debuten con una rinitis alérgica. ¿Y hay alguna otra enfermedad respiratoria típica en esta época? No podemos dejar de hablar de la gripe, que es una enfermedad, no es banal como la rinitis alérgica. En algunos pacientes puede ser grave. ¿Y por qué te la nombro? Porque es el momento de la vacunación. Cuando empieza el otoño, empieza a circular la cepa de la gripe y hay que vacunarse. La gente que tiene indicación estricta de la vacuna se debe vacunar porque es una herramienta útil en la prevención de la gripe y no solo en la prevención, sino en las complicaciones que trae esta enfermedad, que a veces en algunos pacientes pueden ocasionar la muerte. Perfecto. Bueno, Doc, muchísimas gracias por haber pasado por Tesis de Salud. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, ya abrimos en este momento el consultorio oftalmológico. Voy a hacer una consulta personal. Voy a aprovechar al doctor Rogelio Rives Escudero, médico oftalmólogo y además jefe de trasplante de córnea del Hospital Alemán. Gracias, Doc, por estar acá. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y vamos a hablar, claro, de los problemas en la visión. ¿Cuáles son los principales problemas? La principal consulta que vienen los pacientes es algún vicio de refracción. Son esas patologías que los pacientes necesitan algún tipo de anteojo. Las principales son la hipermetropía, miopía y la presbicia. Y justamente dependen un poco de la edad. A los 40 años empieza algo que se llama la presbicia, que es un lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, que se endurece. Entonces uno empieza a perder el foco de cerca. Los pacientes se dan cuenta porque empiezan a alargar justamente el brazo, el brazo para tratar de hacer extensible. Foco. Exactamente. Mi consejo es, cuando ya no le des más el brazo, esa es la hora de usar un anteojo. Y también es importante que contra más utilicen el anteojo, más rápido va a avanzar esto, porque esto es un músculo. A ver, eso es interesante. Cuando vos usás el anteojo, lo que haces es que este músculo deje de funcionar. Básicamente porque le das lo estás entrenando, el foco. Digamos. Esto es un músculo que es como, el cristalino es como un zoom de cámara de fotos que va y viene. Al darle el anteojo, justamente relajás el músculo y cada vez empieza a funcionar menos. Por lo tanto, yo con mis pacientes le digo, mira, contra menos utilices el anteojo mejor, hasta que no te dé la mano, y bueno, y realmente si no te da más la mano, un fotostick si querés. Exactamente, y siempre la menor aumento posible, justamente para no acelerar este proceso que es progresivo. Empieza a los 40 y generalmente sigue hasta los 55, 60, después se estabiliza. Ajá.
¿Siempre tan abrupto como me está pasando a mí, por ejemplo? Yo veía perfecto, de repente, primero empecé a necesitar más luz. Claro. ¿No? Bueno, generalmente cuando uno pone más luz, la pupila, que es un músculo, se contrae y eso aumenta la profundidad de foco. Entonces, siempre que uno tenga más luz va a ver mejor. El problema es cuando uno está muy cansado, por ejemplo, un día después de trabajar, uno agarra en la mesita de luz, trata de leer algo y no lo ve, y especialmente cuando tiene poca luz. O sea, esas son las dos condiciones que principalmente afectan. Y lo que sí, esto es un músculo, entonces también depende un poco de, a veces al final del año uno está muy cansado, claro, o cuando hay mucho estrés, es ahí el momento donde los pacientes empiezan a decir, de repente dejé de ver y van al oftalmólogo preocupado pensando que tienen algo y realmente es la presbicia. ¿Se puede prevenir? No. No, la realidad es que esto empieza entre los 35 y 45, algunos pacientes antes, algunos pacientes después, es algo del envejecimiento del ojo. O sea, algunos pacientes que no utilizan anteojos, o sea, yo tengo que pacientes de 55, 60 años que no utilizan anteojos, básicamente porque han logrado trabajar ese músculo, justamente esforzándose, pero a la larga un anteojo siempre utiliza. Ajá. Y una vez que empieza este declive en la visión, ¿se puede estabilizar? ¿Se puede mejorar o ya no? No, una vez que empieza, mi consejo es utilizar el anteojo lo menos posible y utilizar la menor corrección posible. Pero generalmente cuando empieza es algo tratar de, por progresivo. ejemplo, no agrandar la letra del celular, aguantar todo lo que se pueda. Todo lo que uno pueda trabajar este músculo es fantástico. El tema es que llega un momento que si uno quiere leer un prospecto y no puede, bueno, ese es el momento de un anteojo. También el objetivo es no modificar las cosas que uno hace justamente por no ver. Y hay que empezar progresivamente, decís, con el aumento. Sí, siempre de aumentos muy pocos, de 0,50 a 0,75, y se va aumentando cada 2-3 años de acuerdo a la necesidad y las características de cada ¿Y paciente. para qué usar el anteojo? Para leer de cerca, solamente. Solamente. O sea, si es presbicia, si el paciente tiene solo presbicia, yo lo que le digo es anteojos solo para ver de cerca y lo menos que puedas. Perfecto. Bueno, dejemos la presbicia, ya está todo consultado. Nos hablabas de la miopía y la hipermetropía como otras Bueno, hay algo que afecciones. hoy en día se ha visto, es el aumento de miopía en los chicos. En los países que tienen estadística, Japón y China, Sí. hace 60 años un 20% de la población era miope. Hoy, los adolescentes, hay un trabajo que dice que el 90% de los adolescentes son miopes en China, el Bien. 96.5% en Corea. O sea, ¿A qué se realmente, atribuye? bueno, hay varios factores. Antes hay algo que empezó en el 2000 con el utilizo de las pantallas y los celulares, donde los chicos empezaron a aumentar justamente la actividad de cerca. Hay una relación directa entre lo que es la actividad de cerca y la progresión de la miopía. Ajá. Esto específicamente ahora que aumentaron toda la exposición a las pantallas. Es decir, cuando el chico se acerca mucho a las pantallas. Exactamente, cuando el foco está más cerca, más esfuerzo hay del cristalino, y eso se cree que es una de las teorías justamente para aumentar la progresión de la miopía. ¿Y sabes cuál es el factor que protege a los chicos de justamente el desarrollo de la miopía? ¿Cuál? Algo simple, la exposición al sol. Hay un montón de trabajos científicos Mirá. que avalan que la luz solar es uno de los factores que estimula la producción de un neurotransmisor que es la dopamina. Ajá. Esto inhibe el alargamiento del ojo, que es uno de los factores que hace que estos chicos, el ojo se vaya alargando y de esta manera aumente la miopía. Y aparte los sacas al aire libre, que hagan deporte y no estén con las pantallas. Y hay un trabajo científico que agarraron en un colegio, pusieron a un curso clases formales Sí. en un aula y a otro 1 hora por día lo sacaban a la luz. Y vieron que estos chicos que 1 hora por día lo sacaban a la luz, después de 6 meses disminuían la progresión de lo que es la miopía. O sea, Mira. hay un montón de trabajos que lo que dicen es que la luz solar es como el principal factor que uno puede hacer para que estos chicos no progrese la miopía. ¿La miopía tiene una solución quirúrgica? Depende de la gradación, pero sí, uno lo que hacen los chicos espera más o menos que se estabilice, que esto ocurre entre los 23 y 25 años, y ahí sí se puede ofrecer desde una cirugía láser o un lente intraocular. Depende un poquito del caso y de la magnitud de la miopía que tenga. ¿Cuál es la característica de la miopía? Los miopes, la característica es que de cerca ven bien y de lejos ven mal. De lejos. A diferencia de los presbitas, que es lo que charlamos anteriormente, que ven mal de cerca. ¿Y la hipermetropía? Y la hipermetropía es una combinación de que ven mal de lejos y de cerca. O sea, el hipermétrope... El peor de los casos. Claro, el hipermétrope, especialmente después de los 40 años, se exacerba la presbicia y de lejos ven muy mal. Ajá, ¿y ahí necesita dos tipos de corrección? Sí. Generalmente lo que pasa al hipermétrope es que hasta los 35 o 40 años ve bien y a partir de los 40 empiezan a ver mal de lejos y de cerca. Entonces empiezan un anteojo de lejos para una cosa, de cerca para otra y después más adelante uno para la computadora. Por lo tanto, después optan por un anteojo multifocal que tienen todos los focos. ¿Por qué
ocurre esto? ¿Por qué hay algunas personas que tienen predisposición a sufrir estos problemas de visión? Son como las enfermedades multifactoriales. Hay un factor genético, un factor ambiental. Con respecto a los miopes, lo que charlamos un poquito de la exposición a pantallas, pero son de esas enfermedades que mucho no se sabe. El factor genético pesa mucho, específicamente en los miopes. ¿Es recomendable operar siempre, en todos los casos? Mira, depende del caso. O sea, yo soy cirujano y yo siempre prefiero un lente de contacto fuera del ojo que dentro del ojo. En los pacientes que tienen algún problema con los lentes de contacto, yo en esos casos los opero, pero yo por lo menos no soy tan agresivo en la indicación quirúrgica. ¿Cuándo hay que concurrir al oftalmólogo? Todos los años. Básicamente en los chicos es muy importante acompañar el desarrollo y hoy en día los colegios exigen un control oftalmológico justamente para poder detectar aquellas patologías. Sí, en un determinado año, no lo exigen todos los años los colegios. Actualmente... El ingreso a primaria, creo. Sí, actualmente los están exigiendo todos los años y eso es importante que lo tengan en claro porque los chicos entre los 3 años y los 8 hay un montón de patologías que si uno las corrige con anteojos o algún estrabismo a tiempo, evita que ese ojo, evita que tenga un problema en el desarrollo del ojo. Y después de los 40 años es otro punto importante donde uno debería ir todos los años porque ahí empiezan la presbicia, problemas de presión ocular. Por lo tanto, entre la adolescencia y los 40, lo ideal es ir cada 3-4 años. Pero de chico o de más grande hay que ir todos los años. Perfecto, Doc. Bueno, clarísimo. Bueno, muchas Pasamos gracias. por todos los problemas de visión y bueno, apelar a los anteojos, pero en cuanto a la presbicia, aguantar todo lo que se pueda. Aguantar todo lo que Ese pueda. es el consejo. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. gracias. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos como siempre la próxima semana para seguir cuidando tu salud.